Para completar el tema de la genética molecular y en concreto que estamos hablando de la genética de poblaciones y en concreto de las mutaciones, hace un par de años en selectividad incluyeron el tema de la evolución bajo este epígrafe que es variabilidad y evolución y cuáles fueron las consecuencias evolutivas. Es un tema ya reincidente porque se ha dado a nivel de primero de bachillerato, se impartió y se explicó cuáles eran las diferentes teorías evolutivas y cómo las mutaciones han jugado un papel importante en ellas, y también se ha visto a nivel de cuarto de la ESO. Lo único que pretendo con esto es hacer una revisión general, una especie de repaso general a las diferentes teorías sin entrar en máxima profundidad, con el objetivo de que si en algún momento determinado pues cayera alguna pregunta de este tipo como cayó el año pasado, pues que seáis capaces de defender el tema. ¿Cuáles son las consecuencias evolutivas que van a tener los diferentes procesos que nosotros hemos estudiado? Bueno, pues la evolución biológica no es otra cosa que una serie de variaciones heredables en determinados grupos poblacionales a lo largo del tiempo que aparecen o que tienen como origen la variabilidad genética y que va a producir una evolución biológica, va a producir que esos seres vivos pues se adapten mejor al entorno en el cual están sobreviviendo. Los factores de evolución que son responsables de esta variabilidad, pues fundamentalmente las mutaciones, que o se consideran una fuente primaria de variabilidad que produce una serie de cambios estables, heredables, aleatorios y preadaptativos, pero que no se puede considerar como el único factor de la evolución, como la única fuente de la evolución. A estas mutaciones hay que sumarle la deriva genética, que es la fluctuación aleatoria en la frecuencia en la que se presenta esa mutación de generación en generación, y a consecuencia de la variabilidad que en profase 1 dijimos que tenía la meiosis, pues va a hacer que al azar del encuentro de esos gametos, esta evolución, estos factores hereditarios, estas variaciones heredables, pues se vayan transmitiendo de generación a generación, que junto con los flujos migratorios que hacen que aumente la variabilidad y la selección natural hace que los individuos que heredan esas variaciones que vienen como consecuencia de una mutación y como consecuencia de la deriva genética se adapten lo mejor posible a ese entorno que siempre es adverso, aumente su supervivencia en el sentido de aumentarla, hace que tenga mayor capacidad reproductiva y por lo tanto una mayor eficacia biológica, y hace que esos individuos mejor adaptados, pues sean los que fructifiquen, los que estén sobre el resto de las determinadas especies. Por eso decimos en este gráfico animado que la mutación y la recombinación van a ser los orígenes de la variación, y esa variación va a llevar con el tiempo a la aparición de los diferentes factores de adaptación y selección natural, que van a terminar en este último factor, que es el factor de la evolución, que es lo que nosotros vamos a coger y vamos a estudiar. ¿Cuáles son las consecuencias evolutivas? Bueno, pues generalmente estos tipos de mutaciones son beneficiosas para el individuo a lo largo de su vida, son fuente de variabilidad, y estas mutaciones van a conseguir que aparezca lo que se llama la selección natural. La selección natural no es otra cosa que la supervivencia de determinados individuos, generalmente los que se encuentran mejor adaptados, que hace que se reproduzcan, hace que transmitan esa alteración de generación en generación y hacen que sea el motor de la evolución. Pero como he dicho, no es el único factor en cuanto a la evolución, existen otros factores que después nosotros vamos a analizar. Desde el punto de vista de la evolución existen dos tipos de mutaciones, las micro y las macro mutaciones. Las micromutaciones, que son mutaciones moleculares conocidas, responsables de pequeños cambios, pero que son cambios acumulativos que van produciendo después variaciones antigénicas mayores que van a producir mejores adaptaciones, y las macromutaciones desconocidas, que explican los cambios que diferencian a los grandes grupos de vida mediante unos genes que se llaman los genes OP, que parece ser que son los que en algún momento determinado pues produjeron esos grandes
cambios de las determinadas especies o de los determinados individuos. En general, insisto en este último epígrafe, que siendo las mutaciones muy necesarias para la explicación de la evolución, no son suficientes para explicar por sí solas y no son la única fuente de esa variabilidad. Este cuadro, que es un cuadro muy antiguo que yo hice pues el primer año que yo tuve que explicar este proceso, pues lo que intenta explicarlo de una manera genérica es como la base biológica de la evolución está en la variabilidad, y esa variabilidad va a originar la diversidad de seres vivos que hay, ¿vale? Luego, la evolución nada más que es fruto de la variabilidad de estos seres vivos y de la enorme diversidad. ¿Y esta variabilidad a qué puede deberse? Pues mira, puede deberse fundamentalmente a las mutaciones, al ambiente, mutaciones que son cambios heredables del ADN, y aquí tenemos los diferentes tipos de mutaciones que nosotros ya hemos estudiado: las espontáneas, las gaméticas, las somáticas, las dominantes, las recesivas, según el alelo. Puede también deberse al azar, hemos dicho que los gametos se unen al azar en un momento determinado. También a los procesos de meiosis, a la recombinación genética que se va a producir en profase 1, en metafase 1 y en metafase 2, que van a originar una recombinación genética. Todos estos tipos de agentes de variabilidad van a llevar a una selección natural, es decir, que solamente los individuos mejores adaptados van a ser los que sobrevivan y los que se reproduzcan con mayor cantidad, haciendo que se eternice, que se prolongue, que se propague ese determinado carácter, y eso nos va a originar la especiación, la especialización de determinados tipos de especies según su semejanza y su descendencia fértil, que hace que después pues aparezcan los diferentes géneros, familias, órdenes, clases, tipos y reinos que ya estudiasteis el año pasado en la taxonomía. ¿Y nos tenemos que creer esto de la evolución, o realmente tiene una base científica que diga que esto que nosotros estamos diciendo pasa de ser a una mera hipótesis a una realidad importante? Pues mirad, la teoría evolutiva se va a coger y se va a basar en una serie de hipótesis, en una serie de evidencias, en una serie de pruebas que la confirman como real. Es decir, que esto que os estoy contando hoy no es el fruto de mentes calenturientas que en un momento determinado hacen una hipótesis de trabajo que después no comprueban, sino que son consecuencia del estudio de evidencias, pues como estáis viendo, paleontológicas, biogeográficas, embriológicas, anatómicas y bioquímicas. Oiga, experiencias paleontológicas, bueno, pues son las que examinan la existencia de seres vivos del pasado basándose fundamentalmente en el estudio de los fósiles. Y estudiando fósiles, ¿qué vamos a apreciar? Pues vamos a apreciar de que existen una serie de formas intermedias entre dos grupos de seres, entre el principio y entre el final. Entonces, podemos ver lo que se llaman series filogenéticas entre varios fósiles y podemos ir estudiando la evolución de esos determinados individuos, y nos hace confirmar este tipo de teoría. Por ejemplo, eso se hace mediante los registros fósiles, y aquí tenéis un ejemplo muy claro de cómo a partir del caballo, del cuadrúpedo más antiguo, se han ido viendo en los registros fósiles hasta llegar a entender pues cómo es el caballo moderno, el equinus, viendo el estudio de la evolución y la adaptación de su pezuña. Esos son pruebas que se llaman pruebas paleontológicas, pero es que a eso se le coge y se le añaden las pruebas biográficas, es decir, biogeográficas. Es decir, que los seres vivos se distribuyen geográficamente con una diversificación adaptativa que le permite colonizar nuevos ambientes. Entonces se ven que especies que se originan en áreas concretas, a partir de las cuales se van a dispersar colonizando otros ambientes diferentes y adaptándose a esas nuevas circunstancias ambientales, con lo cual vuelven a confirmar la teoría de la selección natural. Bueno, pues veis cómo esta especie de avestruz, según en el país en el que esté, en Sudamérica, en África, en Australia, en Nueva Zelanda, pues va a ir adoptando diferentes formas. Pero no me basta solamente con estas evidencias, sino que existen también evidencias como son evidencias embriológicas, ya que todas las especies
se encuentran, tienen una serie de características ancestrales totalmente similares en el desarrollo embrionario. Entonces, cuanto más próximas sean esas especies, más semejanzas comparten en su desarrollo embrionario y más similares o más próximas están en las escalas taxonómicas y en la escala filogenética. Bueno, pues si nosotros estudiamos el embrión de diferentes tipos de seres vivos, desde el pez hasta el humano, vamos a ver que cuanto más cercano están en la escala filogenética, es decir, el pez y el humano están muy lejanos en la escala filogenética, pues veis que sus embriones son muy distintos. En cambio, el ave y el humano, que están más cerca, en los primeros desarrollos embrionarios tienen muchas similitudes. Bueno, pues eso también se puede entender como una prueba embriológica de que tenemos un ancestro común a partir del cual nos cogemos y nos desarrollamos. Las más evidentes son, y las herramientas principales son las anatómicas, ya que nos vamos a encontrar que especies que están emparentadas con patrones estructurales comunes, pues van a aparecer órganos que se van a parecer más o menos y que nos va a dar el parentesco evolutivo de esos seres. Y se basan fundamentalmente en tres tipos de órganos: los órganos homólogos, que son aquellos que tienen la misma estructura interna pero diferentes funciones. Bueno, pues ahí tenéis órganos homólogos en el cocodrilo, en las aves, en la ballena, en el caballo y en el hombre, que aun teniendo la misma estructura interna, veis que tienen huesos de maneras similares, veis que el código de colores son muy distintos, las funciones que tienen son diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese determinado órgano, que se llama órgano homólogo, ha ido evolucionando atendiendo a las condiciones medioambientales en las que se haya desarrollado ese determinado individuo. No es lo mismo en las condiciones que se va a desarrollar el cocodrilo, en las condiciones de anfibio que tienen o de animal que vive en medio acuático y en medio terrestre, a las evolución que ha tenido el hombre a poder evolucionar, poder independizar las manos con los movimientos específicos que tienen. Bueno, pues el estudio de los órganos homólogos también nos hace pensar en los diferentes procesos evolutivos. Existen otros órganos que se llaman órganos análogos, que son aquellos que tienen la misma función pero diferente estructura, que depende del momento evolutivo y la carga adaptativa que tiene. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo muy claro de órganos análogos, como son las alas. No son los mismos las alas de una rapaz, de un águila, a las alas de una abeja o las alas de un murciélago. Tienen la misma función, pero tiene diferente estructura por la convergencia adaptativa. Estos órganos análogos, lo que son evidencia, no es una evidencia evolutiva entre un miembro de un grupo dado, sino que es evolución del mismo órgano en condiciones totalmente distintas. Y por último nos quedan los órganos vestigiales, que son órganos que han perdido su función y que muestran diferentes cambios, generalmente involutivos, producidos por el cuerpo como resultado a las adaptaciones evolutivas. Os he puesto tres ejemplos muy claros, como es el apéndice, que es un órgano vestigial, que es un órgano antiguo y que va a ir cogiendo y que va a ir desapareciendo con el tiempo, como son las muelas del juicio, que cada vez pues están apareciendo menos individuos, o como es el coxis, que es la involución de la cola en los animales a dejar de ser animales que se tendrían que desarrollar sobre los árboles y agarrarse con una quinta extremidad, que en el caso en concreto de los humanos lo hemos cogido y lo hemos perdido. Junto con esas evidencias anatómicas, que vuelvo a decir que son las más importantes y las más llamativas desde el punto de vista evolutivo, existen también evidencias bioquímicas y los organismos que están más cerca en las escalas filogenéticas y por lo tanto son las etapas finales de la evolución, pues son organismos que presentan similitudes en cuanto a su porcentaje en la constitución bioquímica, en los elementos que los constituyen. Por ejemplo, si nosotros miramos el porcentaje de aminoácidos idénticos que tienen una cadena de globulina humana, vemos que el hombre y los simios, pues dentro de la misma escala taxonómica, pues tenemos una diferencia escasamente del 5%, y en cambio pues con animales muy primitivos como son los peces, pues nos va a hacer que las diferencias que tengamos sean abismales
abismales, pues casi del 85%. La comparación de secuencias de aminoácidos o de nucleótidos en las diferentes especies nos va a permitir establecer de alguna manera el parentesco evolutivo. Estas evidencias evolutivas que os acabo de exponer y que serían las más importantes de resaltar y que fue lo que fundamentalmente preguntaron el año pasado, en la única pregunta que salió sobre evolución, se cogen y convergen en dos teorías evolutivas que son las más representativas, que son las teorías darwinistas, representadas fundamentalmente por Darwin, y el neodarwinismo, que son teorías posteriores que perfeccionan ese tipo de teoría o ese tipo de hipótesis de trabajo. ¿Cuáles fueron los postulados que primero Darwin y después apoyados por Balan dicen o postulan en cuanto a la evolución de los seres vivos? Bueno, pues ambos científicos parten del hecho de que todos tenemos un antepasado común del cual van a evolucionar todas las especies, es decir, tenemos una ascendencia común y que esos ascendientes, estos antepasados, tenían una alta capacidad reproductiva, que iban produciendo una gran cantidad de población. Esa gran cantidad de población hace que los recursos nutritivos, los recursos alimenticios, los recursos de mantenimiento de esa población estén precarizados, empieza una lucha por la supervivencia a faltar esos recursos y entonces aparecen pues determinadas capacidades innatas de variación para ir consiguiendo esos recursos, que los hace peculiares, que los hace distintos, que los hace únicos al resto y los hace más aptos para la supervivencia. Entonces, al hacerlo más apto para la supervivencia, superviven a los que no tienen esa capacidad innata de variación. Esa supervivencia lo hacen más apto y lo hacen que se reproduzcan a mayor velocidad que los que no son aptos, que están más desnutridos, que están más desfavorecidos para esa evolución. Estos transmiten esa diferencia y aparece el gran concepto que aportó Darwin a la teoría de la evolución, que es la de la selección natural, en el cual los más eficaces son los que sobreviven, los menos van desapareciendo con la evolución y se van produciendo o van originando nuevas especies, que es el resultado de la evolución. Y esa es la teoría fundamental de manera muy concreta en estos 6 puntos que establece Darwin. A Darwin fundamentalmente le complementan esos conocimientos Lamarck, dando una especie de variación del darwinismo que se llama lamarquismo, en el cual dice que establece pues dentro de los mismos parámetros que establece en Darwin, diciendo que los organismos cambian necesariamente cuando tienen que cambiar su función. De hecho, Lamarck es el que acuña el concepto de que la función crea el órgano y que si un órgano no se utiliza, se atrofia, y si que un órgano se utiliza mucho, se desarrolla, se hiperdesarrolla y se adapta. Esos cambios que se adquieren por el uso del órgano o por el no uso de ese órgano son los que se van transmitiendo a su descendencia y serían los causantes de los cambios evolutivos y de esta selección natural. Es decir, en cambio, Darwin lo que dice es que el medio es el que elige o el que soluciona las opciones más ventajosas. Mirad, para entender bien, o yo donde he entendido mejor la diferencia que hay entre el darwinismo y el lamarquismo, lo tenemos en esta imagen. Es decir, ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? Bueno, pues según la teoría de Lamarck, diría que como las ramas son cada vez más altas y nosotros en este caso la jirafa tiene que ir consiguiendo cada vez llegar a más longitud, va haciendo que el órgano que más desarrolle es el cuello, y la necesidad hace que se vaya desarrollando el cuello y que lleguen a conseguir, bueno, pues aparecer esa especie de jirafa, de especie de caballo con el cuello tan largo. En cambio, para Darwin, él lo explica de otra manera. Él explica diciendo que la jirafa de cuello largo, que es una evolución innata de esta jirafa, hace que se vaya comiendo todos los brotes altos y los brotes bajos quedan para
las que no evolucionan. Como no evolucionan, estas se quedan sin alimento y fallecen, y al fallecer las únicas que se reproducen son las de cuello largo y serían el origen de la aparición de estas jirafas con cuello tan largo. Como veis, es un mecanismo de selección natural con dos enfoques diferentes totalmente. El lamarquismo, que dice que es el órgano el que induce o que la función es la que induce el órgano, y en esta es la que habla del mecanismo de selección natural. A esta teoría, que es la teoría de Darwin, se fusiona una teoría que apareció mucho después, que es la genética, y que fue Mendel. Al darwinismo se le completa con el concepto de las mutaciones y con el concepto de la recombinación genética, que es lo que origina el neodarwinismo. El neodarwinismo, ¿qué dice? Bueno, pues que la fuente primaria de variabilidad deriva de la genética y deriva de la combinación de esas leyes de Mendel, y forma lo que serían las diferentes, o originan las diferentes mutaciones y recombinaciones genéticas que van a producir variabilidad de fenotipos responsables de la aparición de estos nuevos caracteres heredables que se van a ir cogiendo y que se van a ir transmitiendo de generación en generación, y que los que sean más eficaces desde el punto de vista biológico se van a adaptar mejor al ambiente, y estos se van a transmitir a su descendencia. Y ahora, a partir de ahí, pues aparece la selección natural, en el cual a nivel natural se escogen los individuos que están más adaptados, los individuos que tienen una serie de ventajas evolutivas, produciéndose tras múltiples generaciones nuevas especializaciones y la aparición gradual de estos nuevos genes. Si veis, la teoría del neodarwinismo lo único que hace es aportarle un dogma científico, un carácter más científico, más riguroso, a lo que en principio Darwin decía como cambios innatos. Esos cambios innatos más bien parece que son mutaciones o recombinaciones genéticas de la meiosis, que origina esa variabilidad de fenotipo que después, efectivamente, como decía Darwin, según la selección natural, pues van a dar origen a los nuevos individuos. Al final, lo importante es saber claramente qué diferencias existen entre el darwinismo y el neodarwinismo, y ahí os he puesto un cuadro que lo coge y que lo resume de manera muy eficaz. Bueno, pues desde la teoría, en cuanto aparece la teoría que representa pues a la selección natural, que es el darwinismo, y a la sintética, aunque termine con selección natural, que es el neodarwinismo. El origen, pues esta es mucho anterior, siglo XIX, siglo XX. Los científicos que los formularon, el darwinismo, fueron naturalistas. Sabéis que Darwin hizo sus estudios fundamentalmente sobre un pajarillo, que eran los pinzones, y cómo le va estudiando el pico del pinzón. En cambio, los neodarwinismos es sobre estudios genéticos, sobre Mendel. No tenía, por tanto, Darwin ni conocimiento ninguno sobre genética ni Mendel. Los neodarwinistas hacen uso de ello para explicarlo. No conoce Darwin las mutaciones. Para los neodarwinistas los consideran como el motor de la evolución. El tipo de selección natural, el individuo que sobrevive se adapta a los medios, y aquí es la variabilidad genética lo que favorece la adaptación al medio y la supervivencia. Y responsables de la evolución son las adaptaciones heredadas, y aquí son los cambios genéticos. Esas diferencias son las que nos hacen, de alguna manera, entender lo que es la evolución de los seres vivos hasta el mundo actual. Si sigo con el ejemplo de las jirafas, bueno, pues el neodarwinismo diría que las jirafas habrían evolucionado con pequeñas mutaciones que producirían en algunos individuos cuello largo, y si este carácter representa una ventaja a la hora de alimentarse, ¿qué va a producir? Pues que esa mutación se herede y esa variabilidad se vaya produciendo de individuo a individuo, y los individuos con cuello corto desaparecieran y los individuos con cuello largo, portadores de esa mutación, pues sobrevivieran y se produjera un alelo salvaje. Este tipo de evolución, pues lo que en definitiva nos lleva es a la aparición de la especie, lo que se llama la especiación. Es un mecanismo de según vamos produciendo estas pequeñas mutaciones y estas adaptaciones al entorno con la configuración en una zona geográfica determinada, pues nos hace que aparezcan diferentes tipos de especies, que son el aislamiento, teniendo un ancestro común,
un origen común. Pues aquí tenéis dos ejemplos muy bonitos, lo que sería el lince europeo y el lince ibérico. Bueno, pues ambos linces tienen un ancestro común, pero después se produce un aislamiento del reproductor, o bien por barreras precigóticas o por barreras naturales postcigóticas, que hace que los individuos se reproduzcan entre sí y que aparezcan estas mutaciones y aparezcan este tipo de especies continuas. Con estos conceptos quedaría terminado lo que es el tema que hemos hablado de genética de poblaciones, de mutaciones y esta pequeña parte de lo que es de evolución, que vuelvo a insistir, lo más importante, los conceptos que yo dejaría marcados fundamentales serían cuáles son las evoluciones, cuáles son las evidencias que me dicen que las teorías evolucionistas tienen una base científica, que las hemos estudiado y que las hemos descrito en general, y que entendamos cuáles son las principales diferencias que existen entre las dos teorías evolucionistas más admitidas ahora mismo, que son el darwinismo y el neodarwinismo, y entendamos de esta manera la evolución y entendamos de esta manera cómo estamos los seres vivos ahora mismo sobre el planeta Tierra.